Muy, pero muy buenas tardes. Ya nos encontramos aquí con la mesa lista. Víctor Ronquillo, te saludo. Muy buenas tardes, periodista, escritor y analista. Hola, ¿cómo estás? Y mucho gusto en saludar a los colegas y obviamente al público que amablemente nos escucha. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia. Un placer estar con ustedes, contigo, con Víctor Ronquillo y con Ricardo. Un placer de verdad saludarlos el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Ricardo Ravelo, periodista y escritor experto en temas relacionados con el crimen organizado. Buena tarde. Buenas tardes, un gusto saludarte, Marta Olivia, también a Guadalupe, a Víctor y a la audiencia. Gracias. Aunque no es un tema que teníamos aquí en la mesa, pero es importante recuperar la memoria de Javier Valdés, recuperar estos 8 años en la impunidad de su crimen y sobre todo estas palabras, estos reconocimientos que se le están haciendo a su figura y esta exigencia de justicia. Un comentario breve, si gustan aportar, Víctor Ronquillo. Bueno, creo que lo primero, pues, es este reconocimiento a la labor de Javier Valdés, ¿no? Creo que al final de cuentas mostró una enorme valentía, nos hizo ver claramente de qué sirve el ejercicio periodístico en sociedades convulsas, tomó muchos riesgos, reveló muchas realidades y al final de cuentas confrontó de manera decisiva al poder político, al poder criminal. Creo yo que lo logrado por Javier Valdés a lo largo de su trabajo en el periódico de La Jornada fue muy importante, abrió muchos canales de expresión y tuvimos ocasión de entrevistarlo varias veces, justo un par de semanas antes de su muerte. Yo trabajaba en la Universidad Iberoamericana y platicamos con él en Ibero 90.9. Y obviamente, pues él, un hombre siempre generoso, ¿no? Lo otro, pues habría que hablar también sobre la impunidad en la que permanece este caso, en términos de, sí, tenemos a los posibles asesinos materiales, tenemos a este personaje, el Minilí, que se encuentra en Estados Unidos, pero yo me temo que hay otros involucrados en este asunto ligados al poder político, en fin. Pero lo que también es un hecho lamentable y que tiene que ver con esta realidad es la impunidad en que se encuentran muchos otros casos de periodistas asesinados, de periodistas desaparecidos en los últimos 20 años, ¿no? Es muy triste porque al final de cuentas el vulnerar a un periodista, el asesinarlo, el amenazarlo, el desaparecerlo, pues es vulnerar el derecho a la información. Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿la justicia trunca es impunidad completa? Pues claro que sí, pues porque justicia, ¿cómo? O sea, realmente no se ha hecho justicia en el caso de Javier Valdés. Realmente la impunidad ha reinado en ese sentido y en el sentido de que también muchos otros comunicadores en el país, defensores de derechos humanos, y personas de a pie, ¿no? Víctimas colaterales de crimen, personas que son reclutadas de manera forzada. Creo que Javier Valdés es un ícono, pero solamente, no solamente, representa pues una tragedia que prevalece en México, ¿no? Independientemente de los diferentes momentos y de las acciones que supuestamente se han puesto en práctica desde principios de este siglo para poder luchar contra este flagelo que es la inseguridad, la capacidad que ha tenido la delincuencia organizada. Recordemos que la capacidad que tiene el llamado narco o la delincuencia organizada en general no se puede explicar sin la protección política, el gobierno a todos sus niveles y de todos los partidos políticos, porque lo que ha pasado en este país, si recordamos Ayotzinapa, recordamos las masacres de San Fernando, en Tamaulipas, recordamos Cadereyta y muchas otras
otros eventos muy delicados a lo largo de los años. No se trata de que fue el PRIAN o ha sido el partido Morena durante estos años con niveles de homicidio, de violencia tan fuertes, ¿no? Se trata de esta protección política que se les ha dado a estos criminales, y los criminales mismos, empresarios, ¿no? También que operan con estas redes de protección. Hay que recordar eso, ¿no? Y sí, estamos hablando de un estado de justicia, o sea, no estamos hablando de injusticia. La justicia trunca, más bien, o la impunidad, ¿no? La justicia trunca, pues no es justicia. Entonces, hay que recordar eso, y hay que recordar que a veces hay operativos, ¿no? Que supuestamente se decomisan, se arrestan a ciertas personas, y entonces el caso ya se tapa, ¿no? Ya encontramos al asesino material, pero ¿quiénes han sido los asesinos, pues, intelectuales, ¿no? ¿Y por qué siguen operando? ¿Y por qué siguen operando, por ejemplo, las redes de huachicoleo y muchos otros crímenes que muchas veces cuando llega un Miroslava Breach, una persona que tiene pues un protagonismo y un reconocimiento, ¿no? Como Javier Valdés, Miroslava Breach. Solamente aquí se simbra todo esto, pero sigue pues esta impunidad reinando en el país. Hay que recordar esto, y hay que recordar que sigue reinando la impunidad en México. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, 8 años de promesas, discursos, y hoy los familiares y amigos de Javier Valdés le exigen o le piden al gobierno, al nuevo embajador, que pues hay el apoyo para la extradición del Minilic. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no llega? ¿Por qué hay oídos sordos ante esta situación? Sí, es un caso muy, digamos, enredado. No obstante que ya están las líneas de investigación muy claras, de dónde vino la orden de asesinarlo, quién operó la parte material, la parte intelectual, pero en este país lo que, como dice Guadalupe, yo coincido, lo que dice Víctor, reina la impunidad. Javier Valdés fue un gran reportero, un gran periodista. Yo lo reconocí, lo reconozco como un hombre no solamente valiente por haberle entrado a estos temas, sino por su, digamos, su tenacidad, su entrega, su pasión al periodismo, porque el periodismo, entre otras cosas, es pasión, y él tenía mucha pasión por el trabajo que hacía. Muchos colegas dijeron, es que no debió publicar lo que publicó, de ahí vino todo esto. Pues es que los periodistas, si nos ponemos a pensar en consecuencias, pues terminamos no publicando nada. Entonces Javier Valdés era un hombre intrépido, que no tenía miedo, que iba a todas, y que como buen reportero, como esos reporteros valientes, pues siempre pensó que nunca le iba a pasar nada. Todos pensamos eso cuando vamos a cubrir una información. No recuerdo pues aquellas jornadas de reporteriles con Víctor Ronquillo allá en Sinaloa, cuando Amado Carrillo, cuando lo mataron, etcétera. Pues uno está ahí y la verdad es que uno no piensa en que algo le va a pasar, uno va pensando en la nota, en sacar el dato, etcétera, la exclusiva, la portada. En fin, ese era Javier Valdés, un hombre inquieto, verdaderamente muy inquieto, un buen investigador, y lamentablemente, bueno, perdió la vida en una circunstancia que lamentablemente hasta hoy sigue impune, como Miroslava Breach, como lo citó Guadalupe, Chihuahua, gran reportera también, como Regina Martínez, cuyo caso sigue todavía impune, no se aclaró, no se ha aclarado, a pesar de que está el caso en la Fiscalía General de la República, y como muchos otros, ¿no? Desapariciones, etcétera. Y pues la verdad es muy lamentable que esto no haya justicia en este terreno, porque pues si no hay justicia, reina la impunidad, y la impunidad es una invitación permanente a delinquir. Pues es muy lamentable que sigan ocurriendo crímenes
en general, de personas, en general, de la sociedad, desapariciones, pero hay un punto y aparte, y esto lo digo como periodista, porque, bueno, pues en el gremio periodístico, más allá de diferencias, más allá de confrontaciones y todo, pues cada vez que ocurre un crimen, cada vez que una voz crítica es acallada a tiros, pues una bala de dolor nos llega al corazón a todos. Gracias, Ricardo. Y bueno, hablando de estos temas que van un poco enlazados, llega Ron Johnson a la Embajada de los Estados Unidos en México y llega con una polémica, justamente una polémica por una publicación del ICE, donde donde señalan y donde todavía está en la cuenta oficial que los operativos en México fueron liderados precisamente por esta agencia. La Embajada de los Estados Unidos retoma esa información para hacer una aclaración. Sin embargo, el tuit original sigue diciendo exactamente lo mismo. Víctor Ronquillo, tus comentarios al respecto. Bueno, creo que nos encontramos ya con una primera evidencia, pues documental, y a pesar de que esto haya sido un post, pues es un post oficial de la propia ICE, que se publica en la X, ¿no? En esta red. Entonces es una primera evidencia documental de cómo pues sucedió lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? El que de alguna manera, pues después de lo que pudimos vivir en el gobierno de López Obrador, donde se intentó establecer reglas del juego para la operación de las diferentes agencias en nuestro país, de acuerdo a la legislación mexicana y a la soberanía nacional que éstas amparan, pues lo que encontramos ahora es evidencia documental, insisto, de la actuación de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano. Y hay que subrayar que esto ocurre en Sinaloa y tiene que ver con el combate al fentanilo. Esta estrategia pues corresponde sin duda a lo que México como país, a lo que las agencias de seguridad mexicanas han tenido y se han visto obligadas a establecer en una cooperación de manera entrecomillada, donde según este documento, pues el ICE o la ICE, en términos de una área de seguridad, operó esta acción. Pero hay otro tipo de evidencias donde es evidente que nos encontramos con una estrategia diferente para enfrentar a el crimen organizado. Esa evidencia, pues son 10,000 soldados e integrantes de la Guardia Nacional en la frontera norte de nuestro país, con lo que sin duda se militariza la frontera. Y creo, por otro lado, que esto ya es otro terreno y tiene que ver con otro tema del que vamos a conversar en esta ocasión, pero no hay duda de que todo esto corresponde a una estrategia muy bien armada, tramada, desde, como me gusta a mí decirlo, para abarcar las áreas de poder oscuro en las áreas de inteligencia de Estados Unidos, en el propio ejército, pues una trama que proviene de los sótanos del Pentágono y que tiene que ver también con la llegada del nuevo embajador y que tiene que ver también pues de manera coincidente, y lo entrecomillo, con pues esta primera denuncia formal, con esta primera acción de esperarse, en donde integrantes de la organización criminal que de manera oficial se liga al Mayor Zambada, son declarados narcoterroristas, ¿no? Entonces todo esto pues forma parte sin duda de una presión política muy grande para acceder a un dominio político desde la perspectiva de la seguridad ejercido por estos grupos de poder que ahora pues se establecen desde el gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no?
Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿qué nos espera o en qué nos podemos alertar las y los mexicanos, pero sobre todo el gobierno de México, con un embajador tan polémico como Ron Johnson? El micro, tu micro. Ok, sí, pues ya sabíamos que Ron Johnson iba a llegar a la embajada, hicimos un análisis de quién es Ron Johnson, cuáles son sus antecedentes. Y bueno, el día de hoy se dio una polémica en redes, en medios de comunicación, que supuestamente relacionan a la llegada de Ron Johnson a una supuesta pues mala información que dio la agencia de ICE, ¿no? La agencia especial de investigaciones, que forma parte de la Agencia de Migración y Aduanas, que es ICE, ¿no? Y bueno, es interesante porque, bueno, llega Ron Johnson y entonces dicen este personaje tan controvertido. Sabemos que los embajadores, pues son los portavoces de alguna manera, los cabilderos, los intermediarios entre lo que es el Departamento de Estado de Estados Unidos y los países en los que ellos pues están visitando, ¿no? Están haciendo una labor diplomática. Y eso tiene que ver también con cuál es la visión de política exterior, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos quién es Ron Johnson, sabemos cómo participó de manera tan cercana con Nayib Bukele y a partir de dónde vienen, ¿no? Las operaciones especiales. Entonces hay una mala información y también al gobierno de México le conviene también así jugar con algunos mensajes. ¿Y a qué me refiero? Las asimetrías entre México y Estados Unidos son muy importantes. Estados Unidos, con Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues ha ejercido pues una directriz de lo que va a ser la política de seguridad en México, ¿no? Independientemente del discurso, si es un discurso neoliberal o si ha sido un discurso patriotero o no, o apelando a la defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía que presume Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, pues es realmente falso, ¿no? Porque una cosa es decir, voy a defender la soberanía y aquí pues se hace lo que yo digo, pues no, desafortunadamente así no es por las asimetrías y por la capacidad en términos de defensa que tiene Estados Unidos. Hay hubo una comunicación el día de ayer por parte de ICE donde se decía, la verdad, lo que ellos mismos el día de hoy aclararon no fue que dijeran una mentira, ¿no? Hay una fotografía donde hay agentes de ICE que no dicen cuál es el contexto, es simplemente una fotografía, pero ellos claramente están diciendo lo que está sucediendo. La cooperación antinarcóticos es tan cercana y ellos están diciendo que, bueno, la Agencia de Investigación Criminal, que es una agencia que está verificada, que está supervisada, que está aceptada por el gobierno de Estados Unidos, por las agencias de Estados Unidos, que es parte de la Fiscalía General de la República, apoyada por la Defensa y la Marina, pues ellos estuvieron, pues se hicieron cargo de una operación, ¿no? Y es una operación pues antinarcóticos, ¿no? Estados Unidos tiene sus objetivos y nos ha presionado todo el tiempo con esto de la certificación el siglo pasado y bueno, esta guerra contra las drogas que impuso sobre el gobierno de Felipe Calderón y ahora también desde que llegó García Harfuch y Claudia Sheinbaum están con operativos antinarcóticos, pues con el fentanilo, los laboratorios, obviamente bajo la presión de Donald Trump, poniéndolos a la Guardia Nacional alrededor de toda la frontera. Claro, como bien dice Víctor Ronquillo, estoy completamente de acuerdo con él, pero que no me vengan a decir que esto es soberanía. El ICE simplemente, y la embajada del día de hoy hizo una aclaración, no con relación a su desplegado. Lo que yo entiendo es que hizo una aclaración para la crítica que le hizo un medio de comunicación donde se decía que fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos se habían encargado de la operación. Eso fue lo que dijo, pero realmente repitió, por eso no lo han bajado, porque ellos no desinformaron. El que no sepamos hacer la traducción y que se haya hecho toda una discusión en otros términos, pero finalmente ellos están supervisando estas acciones, presionando en que México les haga su tarea, que es para detener el fentanilo, que es el problema de ellos. México tiene muy poco
para dónde hacerse, pero nos están entrenando, nos están vendiendo armas, nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué agentes poner en la frontera para detener a los migrantes y para detener las drogas. Entonces yo de soberanía, pues no veo. El gasto en defensa que estamos teniendo, el gasto para replegar la migración, pues es muy importante, ¿no? Entonces que no me vengan a decir, sí, de una forma muy, muy respetuosa, como también lo hicieron las otras administraciones, pero de eso a presumir soberanía, pues estamos muy lejos, ¿no? Y hay que entender, hay que volver a leer lo que dijo la aclaración del día de hoy de la Embajada de Estados Unidos, la comunicación en redes sociales de ICE. No hay ninguna contradicción en este sentido. Hay una foto que obviamente muestra pues la gran colaboración y la gran capacidad que tienen las agencias de Estados Unidos de operar indirectamente, en este caso, en territorio mexicano. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, si hubo operación, no hubo operación, fue desinformación o fue totalmente deliberado este estado de X, este tuit o estado de X del ICE diciendo que ellos lideraron esta operación. Tu micro por ahí. ¿Ya? Sí, adelante. Yo creo que todavía hace falta precisar muchos datos en relación a eso. Aquí lo que llama la atención es, pues, que el gobierno mexicano pregona tener una relación de diálogo amplia con el gobierno de Estados Unidos, pero en los hechos esto no se refleja, no lo vemos claro, llano, transparente, es decir, y en muchas acciones, no solamente en este caso que se cita, sino, por ejemplo, en lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Es decir, lo de Ovidio, lo de las cancelaciones de visas, que bueno, será tema ya hablar en el siguiente bloque, y muchas otras operaciones que se están haciendo en México, donde el gobierno de Estados Unidos, la DEA o el FBI o estas agencias, pues no le informan absolutamente nada al gobierno mexicano. Es decir, y no tiene que ver solo con la relación a partir del gobierno de Donald Trump, es decir, que empezó en noviembre, sino desde antes, ¿no? Es decir, yo creo que este quiebre en la relación, o más bien fractura y todavía irreparable, pues viene desde el caso Cienfuegos, es decir, cuando se tomaron medidas aquí en México drásticas, de, por ejemplo, reducir el número de agentes de la DEA, limitar sus operaciones, que rindan cuentas al ejército, que les informen fehacientemente y a pie juntillas las operaciones que están realizando. Es decir, todo esto realmente sí fue fracturando la relación con las agencias y con Estados Unidos. Hoy la historia es distinta, ¿no? O sea, la llegada de este embajador, pues bueno, habla de una política diplomática, entre comillas, pero más bien una política de mano dura, donde pues se le van a dar seguimiento a temas de investigaciones amplias contra políticos, contra el crimen. El tema del fentanilo es verdaderamente pues ya un asunto de dimensión mayor, sobre todo porque a petición del gobierno de Trump, el primero, como presidente de Estados Unidos, pues le exigieron a López Obrador militarizar el país. Este cambio de ruta que tuvo López Obrador por ahí a mitad de gobierno, pues no fue una ocurrencia, ni fue un cambio de postura, porque las cosas iban mal en México, no, fue una orden directa, expresa de Estados Unidos. Pero lo curioso es que todos esos problemas hoy están en su máxima potencia, su máxima expresión. No obstante que los militares están a cargo de aduanas, pues sigue habiendo huachicol fiscal con documentos falsos, y estos documentos falsos, pues obviamente alguien los firma. Hay una orden, evidentemente, desde una estructura de poder importante para que esto ocurra.
De tal manera que, bueno, pues yo veo a la presidenta, pues simplemente defendiéndose. Cuando se le preguntan cosas, pues no sabe qué responder, simplemente evade, o responde con evasivas o con argumentos que no son realmente sólidos, ¿no? Es decir, hay oquedad en su discurso, y cuando hay oquedad en su discurso es que hay un vacío de verdad, de tal suerte que, bueno, todo esto es evidente, se lee, se percibe, de tal suerte que, bueno, esta nueva etapa de relaciones con Estados Unidos a partir del embajador Rod Johnson, pues no va a ser fácil, ¿no? Este hombre trae pues una historia, ya la hemos platicado aquí, una historia muy amplia a nivel policiaco, a nivel de la CIA, a nivel de espionaje, es decir, pues no será fácil la relación, será, creo, una relación ríspida. Ya se han tenido otras relaciones así, pero creo que esta, y con el gobierno de Trump, pues será todavía más dura la diplomacia. Tendrá que tejer muy fino el gobierno mexicano para poder salir adelante, pero primero que nada, creo yo, es lo que he considerado y creo que mucha gente opina eso, México tiene que hacer la tarea, es decir, tiene que autolimpiarse en temas de crimen organizado. Ahora sí, ya toca que la presidenta agarre la escoba y limpie las escaleras de arriba para abajo, como decía López Obrador, que no, ni siquiera cumplió con eso, y se enfrente realmente a la estructura de poder, que es ahí donde desde mi punto de vista está el corazón del crimen organizado. Ricardo Ravelo. Sí, Guadalupe. Marta Olivia, es que te escuché que como que insistías un poco en la desinformación. Y yo insisto en que no, en realidad, el comunicado de la agencia, y quiero leerlo porque lo quiero leer, lo quiero traducir del inglés al español. Ellos dijeron que la colaboración tan cercana que tenían es una operación que está pues encabezada por la unidad que está verificada, vetted, es una palabra, ICE Homeland Security Investigations Vetted Unit, dentro del gobierno de México, de la Fiscalía General de la República, que es la AIC, la Agencia de Investigación Criminal. Y entonces ellos dicen, esto se hizo en colaboración con ellos. Ellos jamás están diciendo que ellos la lideraron, la operación. Ellos dijeron que esta operación está liderada por una agencia en la que ellos confían, que ellos tienen vetted, que ellos tienen, que es una palabra que quiere decir que ellos ya verificaron, hicieron los controles de confianza con esta agencia, ¿no? La Agencia de Investigación Criminal. Ellos jamás dijeron una mentira. Lo que está ahí y donde los que criticamos este tema y este argumento de soberanía por parte de la presidenta y por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador es que ellos dicen, nosotros vamos a hacer nuestra política, pero nuestra política de seguridad y la cooperación antinarcóticos está vinculada a los derechos, a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Estados Unidos nos dice qué hacer, nos entrena, nos vende armas, nos dice si nuestras agencias, para ellos están de acuerdo o no con la lucha de ellos, que nosotros les vamos a ayudar en contra del fentanilo, cuando nosotros deberíamos de mandar a la Guardia Nacional a resolver los problemas internos de seguridad de nuestro país, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz. O sea, a eso nos referimos. O sea, que la foto, que no la foto, o sea, yo no entiendo por qué estamos nosotros también estamos diciendo que hubo desinformación. La información es correcta. Hay una foto que dice mucho, pero entonces ese no es el problema. El problema es la vinculación que va a tener el gobierno de Estados Unidos con mano dura, y lo estamos viendo. Con o sin Ron Johnson. Ron Johnson lo va a operar, lo va a supervisar y le va a decir a la presidenta por parte de Washington y del Pentágono lo que va a querer el Pentágono de Donald Trump. Y eso es muy, muy complejo, como dicen mis colegas. Bien, gracias Guadalupe. Y bueno, respecto a esto, nos vamos con el tema de este acuerdo entre Estados Unidos y la familia Guzmán. Los Guzmán, que pues ellos se fueron, 17 de sus integrantes, no tenemos más conocimiento, Víctor Ronquillo,
pero pareciera una negociación, como dijo la presidenta, se están sentando con algunos acusados de terrorismo a negociar. Bueno, sí, yo subrayo lo que dice Guadalupe, ¿no? Esas preocupaciones son las fundamentales, y también subrayo el tema de la traducción. El tema que causó tanto ruido es liderear, pero lo que debería causar ruido es precisamente esa transición a una estrategia que está definida desde la perspectiva y las acciones y los intereses en muchos ámbitos de control territorial, de venta de armamento, intereses estratégicos, pues, del gobierno de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, esta es una historia muy larga. Esta historia arranca, pues, con esta captura, secuestro del mayor Zambada, y bueno, lo que encontramos en este contexto y en esta historia, pues es un momento en donde al parecer Ovidio Guzmán negocia la captura, pues, o la rendición por parte de estos 17 familiares suyos, a los que esperaron integrantes, según alguna información periodística, no sé, del FBI cuando cruzan la frontera, ¿no? Posiblemente. Pero a mí me parece que más que nada, aparte de esta negociación, tiene que ver con, pues, darles un espacio, darles cobijo a estas personas que desde la perspectiva de lo que ocurre en estos momentos en Sinaloa, pues se ven amenazados por esta violencia, eh, por este episodio que nos lleva a pensar en las guerras, cómo se expresan en este siglo XXI y quienes las protagonizan, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en la esposa o exesposa del Chapo Guzmán, su segunda esposa, madre de Ovidio, ¿no? Y de los otros llamados chapitos, pero me parece que el gran tema, y que esa es la clave, pues es otra vez la utilización de testigos protegidos por parte del gobierno de Estados Unidos. Y esta utilización de testigos protegidos deja mucho que desear en términos de las auténticas capacidades de investigación, de presentación de pruebas, ¿no? Un testigo protegido, pues en condiciones de estar privado de su libertad, de verse en estas prisiones de Estados Unidos, que no son como las prisiones de México, ni mucho menos, pues puede decir lo que le sea solicitado y puede involucrar a quien él considere enemigo, rival o viejo aliado. Entonces, esto deja mucho que desear y corresponde, insisto, a un tramado que inicia con este secuestro, con esta intervención de no sé qué, digamos, protagonistas de esta historia que tiene que ver con la auténtica guerra del narco, no la guerra del narco que planteó Calderón, sino la guerra profunda por el control del territorio, por sembrar la violencia, por sembrar el caos y por utilizar a estos personajes de acuerdo a los intereses políticos. Insisto mucho en ello, ¿eh? Todo conforma, pues sí, quizá puede haber coincidencias, sí puede haber coincidencias, pero todo conforma un rompecabezas. Estas acciones corresponden a estrategias muy claras, trazadas. Está la llegada del nuevo embajador con estos antecedentes que se han hecho públicos desde hace meses. Está, por otro lado, el conflicto en Sinaloa y está también este mensaje que provoca distintas reacciones. Y yo me pregunto, ¿quiénes fueron los primeros en responder a este mensaje? ¿Quiénes fueron los primeros en, digamos, diseminar, filtrar este mensaje y esta traducción? Habría que preguntarse, porque a mí ya para la noche de ayer, pues me empezaron a llegar distintos mensajes
con gran alarma, ¿no? Y yo lo que dije, incluso lo dije públicamente, bueno, lo que encontramos es una prueba documental de un cambio de estrategia, ¿no? Un cambio de estrategia que además hay que relacionar con otro factor importante, el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California y de su esposo, un personaje con antecedentes panistas y con vinculaciones con intereses oscuros en Baja California ligados precisamente al huachicol, ¿no? Fiscal. Entonces, todo esto forma parte de una realidad y tiene que ver también con el tema económico, la discusión del tratado de comercio que existe hoy, que se adelanta, tiene que ver también con los aranceles y tiene que ver también con esta estrategia política de Trump, que es ni más ni menos que una versión tremendamente cruda del neoliberalismo y del sometimiento de nuestro país y de Latinoamérica y del mundo a los intereses del capitalismo internacional. Gracias, Víctor Ronquillo. Y Estados Unidos pacta con la familia Guzmán, ¿para qué? Como una forma de chantaje al gobierno mexicano, proteger a unos, golpear a otros, ¿como para qué en el contexto internacional, Guadalupe? Sí, Marta Olivia, creo que pues Víctor Ronquillo le dio al clavo, ¿no? Pues en el sentido más profundo de la estrategia de los Estados Unidos, su estrategia antinarcóticos, que ha sido pues de control geoestratégico, control geopolítico, para seguir teniendo la venia de actuar fuera de sus fronteras. Y esto lo ha hecho, es una práctica de la DEA que a veces se aprieta de alguna manera, se opera de cierta forma. Como dije ahora, va a ser mano dura. Desde el sexenio pasado estamos viendo que pues, el trumpismo va con este discurso, ¿no?, de intervención militar. A veces yo, antes de que llegara Trump, cuando fue elegido Trump, pensé que esto era simplemente una amenaza. A veces pienso que ya se está repitiendo tanto. Tenemos aquí a Ron Johnson, empiezo a ver un discurso cada vez más fuerte entre el trumpismo, obviamente, de Donald Trump, que me da preocupación, ¿no? Esta estrategia y además de todo, pues toda la narrativa, cómo se está presentando, ¿no? En el tema del huachicoleo fiscal, por ejemplo, como dije la vez pasada, ¿no? ¿Cómo es esta narrativa? Es el narco. El narco se encarga ahora de los hidrocarburos, el narco lo controla todo. Y ahora tenemos a estos personajes que siempre han sido utilizados, ¿no? Porque estos capos, como testigos protegidos, como bien lo mencionó Víctor, ¿no? Este sistema de testigos protegidos siempre se utiliza para ponerle el dedo a los diferentes políticos mexicanos o autoridades mexicanas y decir y seguir con esta idea de que México es un narcoestado. Bien lo dijo Donald Trump en el año 2017, a días después de haber tomado posesión como presidente: México no puede con sus bad hombres, entonces nosotros vamos a enviar a nuestros hombres, vamos a tener una injerencia más directa. Ahora no va a ser una agencia mexicana vetted o pues con controles de confianza que nosotros apliquemos. Ahora vamos a hacerlo cada vez de forma más directa, porque ahora vamos a tener más información. Recordemos que Genaro García Luna se encuentra en una cárcel de máxima seguridad cuando era el principal aliado de los Estados Unidos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Les operaba la estrategia Quimpina a la perfección, se llevaba perfectamente con el FBI, con la DEA, y aún así decidieron colaborar con él 6 años, de la misma manera que Cienfuegos. Y los testigos protegidos culpando a Genaro García Luna, no sabemos porque no se dieron las pruebas materiales, pero eso fue lo que puso en el banquillo de los acusados a García Luna, lo mandó a una cárcel de seguridad y además sigue reafirmando esta idea de que México es un narcoestado y que México no puede con sus bad hombres. También esta investigación que se hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador y la supuesta participación en las campañas de dinero del narcotráfico, lo mismo pasó con el general Cienfuegos. Si el presidente, el expresidente, exsecretario de la Defensa, exsecretario de Seguridad Pública, a partir de estos testimonios de testigos protegidos, y quién mejor
que estos personajes, ¿no? Que son terroristas, pues son familias de terroristas, pero les dan entrada para que den información y se hagan estos juicios del siglo, juicios del año, del siglo, de la década, y que finalmente pues les podrían dar más, más posibilidad, ¿no? Por lo menos de manera narrativa y por lo menos con su propia sociedad, de decir, voy a enviar tropas, voy a actuar más cercana, de manera más cercana, porque esta agencia que nosotros habíamos puesto un control de confianza, esto no es suficiente. Entonces voy a seguir presionando a México y ahora sí, yo no nada más me va a dejar como Felipe Calderón dejó entrar hasta la cocina a todas las agencias estadounidenses, y ahora impongo esta condición para poder seguir teniendo contacto con ustedes, porque si no les voy a enviar a mis tropas, ¿no? Sí es muy, muy preocupante el momento en el que los encontramos, porque muchas veces estas cosas parecen hasta de broma, ¿no? Que la familia de Ovidio Guzmán, o sea, lo que pasó con el Chapo Guzmán, con el Chapo Guzmán, lo que pasó con el Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán López, el hermano de Ovidio Guzmán López, pues, y que llegaran a Estados Unidos y ya tuvieran testigos protegidos con los que están pactando, pues me dice que hay una estrategia detrás de esto para seguir presionando al gobierno mexicano. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, con este pacto con estos terroristas, porque ellos mismos los han llamado así, el gobierno de Estados Unidos, ¿eso significa que en Sinaloa puede calmarse la violencia? No, sí, la violencia es multifactorial, es decir, la caída de un capo, la detención de otros operadores, pues no significa nada en un mundo tan agitado como el de México, en un espacio tan agitado como el de México, donde pues no solamente estamos hablando de operadores del crimen organizado que venden droga, asesinan, sino estamos hablando de una estructura de poder que ya está muy focalizada, muy clara, la tienen bien diagnosticada desde Estados Unidos. A mí no me parece esto nada de risa ni nada de, pues, a la ligera, ¿no? A mí me parece algo verdaderamente serio. Hay cuestionamientos, sin duda, por la posición, la postura del gobierno de Estados Unidos, esta doble moral, la mano fuerte, la mano férrea hacia afuera y la mano blanda hacia adentro para negociar con narcoterroristas. En este caso, Ovidio, pues, es un narcoterrorista porque es miembro de un cártel que así le llaman en México, pero para ellos es una organización terrorista. O sea, Estados Unidos está pactando con un narcoterrorista. Ok. Todo esto tiene 50,000 cuestionamientos, como en su momento los tuvo a partir de 1996 la figura del testigo protegido o testigo convenido en México, que sirvió también para enderezar acusaciones contra gente que pues incluso nada tenía que ver con el crimen organizado, pero fue un arma política que usó y explotó mucho Felipe Calderón y otros presidentes, utilizando a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, primero como ariete y también como tapadera. Es decir, hoy ese papel sigue jugando la Fiscalía General de la República, porque hay señalamientos contra gobernadores y gobernadoras de Morena por ligas con el crimen organizado o negocios o enriquecimiento ilegal, y no hay carpetas de investigación, es decir, no hay forma de saber la verdad. De tal manera que hoy parece que la puerta que se abre para conocer cosas pues es esta política y esta postura de Estados Unidos de pactar con narcoterroristas para conocer qué pasó, cómo pasó, quiénes están involucrados, la relación de López Obrador con Sinaloa, el financiamiento a la campaña de Claudia Sheinbaum, cómo en 2021 operó Sinaloa para que llegaran los gobernadores de Morena, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, obviamente, pues, digo, si esto no es un narcoestado, pues entonces no sé cómo llamarle. La Casa Blanca, en un comunicado que emitieron, pues creo que días después de que tomó posesión Trump, habló de eso, de que el gobierno de México es una estructura criminal
es un gobierno que protege al crimen organizado porque es un modelo político criminal que pues les garantiza todo, les garantiza alcaldías, les garantiza gobernaturas, les garantiza absolutamente todo. Es un modelo que ellos no van a combatir. México no va, es decir, el Estado mexicano no se va a combatir a sí mismo. Al contrario, es decir, se van a proteger como lo están haciendo. Es decir, esto explica por qué Rochamoya no ha caído, por qué Américo Villarreal no es investigado, por qué otros mandatarios no son en este momento objeto de investigación por parte de la UIF o de la Fiscalía General de la República. No, la Fiscalía actúa de acuerdo como lo ordena quien manda, que parece que no está en Palacio Nacional. Es decir, si hay que meter la mano, pues hay que meterla, y si no, pues hay que cerrar los ojos a la realidad. Y ahí hay muchos casos de corrupción, crimen organizado, etcétera, que bueno, pues obviamente no pasa nada. Entonces, lo preocupante, eso sí, hay que resaltarlo, es que el gobierno de Estados Unidos, con todas sus fallas y desatinos y errores y cuestionamientos y doble moral, pues esté haciendo la tarea que le toca al gobierno de México. Me parece aberrante que desde Palacio Nacional o desde Palenque se nieguen las realidades que son obvias para el que quiere ver y no obvias para el que no quiere ver. Pero ahí están los narcogobernadoras o narcogobernadores, los políticos. Ahí está Adán Augusto, señalado de estar detrás del tema del huachicol, los contratos en Pemex. Es decir, hay una verdadera jauja, ¿no? Pero como dicen, bueno, ¿y la oposición dónde está? Pues no está en ningún lado, está comprada, la oposición está comprada. ¿Quién va a cuestionar a la 4T con todo el poder que tiene? Pues nadie. El gobierno de Estados Unidos está haciendo una parte, ¿no? Pero no puede intervenir o no ha querido intervenir hasta ahora. Como se dice, bueno, cuando los partidos políticos se entronizan en el poder y se vuelven algo así como imperios, pues son casi imbatibles, ¿no? Los imperios no los combate nadie, los imperios se autodestruyen. Gracias, Ricardo Ravelo. Estamos en la recta final por si quieran hacer precisiones. Tenemos temas aquí pendientes y bueno, dejamos lo de las elecciones y demás. Nada más subrayar que dije al inicio del noticiero que solamente había elecciones en Veracruz y en elecciones extraordinarias en Puebla, también hay en Durango. Durango y Veracruz llevan a cabo su jornada el 1 de junio del 2025 para elegir 1,458 cargos. Postrecito y final, Víctor Ronquillo, adelante. Sí, bueno, yo creo que hay que tomar con todas los asegúnes lo expresado por Ricardo, dio por hecho una serie de situaciones que pues hasta el momento no han sido probadas y corresponden a un discurso de un sector del periodismo, de un sector de la sociedad que pues a mí francamente me preocupa, ¿no? Muchos elementos. No hay tiempo, ya en otras ocasiones hemos discutido sobre esto y bueno, creo solamente eso, creo que el público tomará con sus reservas estas aseveraciones, como ha tomado con sus reservas lo dicho por personajes como Anabel Hernández y otra serie de pues protagonistas, ¿no? De historias que, insisto, requerirían ser probadas. Y entonces no me quiero despedir con un conflicto, con una discusión, con un debate que pues ya no podemos llevar adelante. Entonces la verdad es que me despido con este libro que se llama A Drive's Book, Índigo, de Sayac Valencia. Sayac Valencia vive precisamente allá en Tijuana y es una filósofa, narradora, poeta, y este libro se edita en México por Utópicas, que es una librería que está aquí en el centro de Coyoacán, dedicada a textos del feminismo, a textos sobre anarquismo, y esta es su primera publicación, un libro francamente recomendable porque es una evidencia de la enorme vigencia de la literatura, del lenguaje, de la creación literaria, que no pueden ser suplidas
por ninguna otra arte. Es un libro de aforismos, un libro de poemas, una novela policíaca y mucho más. El contexto es el de la sociedad contemporánea, con su crisis, con sus muchas facetas de esa crisis y con personajes que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Se puede encontrar aquí en Utópicas, en esta librería, pero pues ojalá se encuentren ustedes con esta publicación o con algo más de lo escrito por Sayac Valencia, que yo no conocía, pero que resulta pues eso, lo que decía al principio, ¿no? Una poeta, una filósofa, alguien que escribe y reflexiona desde una perspectiva por demás interesante, alejada del lugar común y alejada de las frases hechas. Gracias, Víctor Ronquillo. Tu postrecito, Guadalupe Correa. Pues yo también quisiera hacer una precisión con relación a lo dicho por mi colega y amigo Ricardo Ravelo. Yo creo que sí hay que tener un poquito de cuidado de usar las frases que ha utilizado Estados Unidos por otro tipo de objetivos, ¿no? Que en México hay corrupción, hay impunidad, hay vinculación de políticos con empresarios corruptos y criminales a todos niveles, de que estamos hablando de protección política que no se puede explicar solamente lo que está pasando con el huachicol fiscal, que no se puede entender sin la participación directa de empleados de la paraestatal, si es que hablamos de robo de combustible que se va a las refinerías, se refine y luego se trae a México, ¿no? Sin pagar impuestos, sin entender cuál sería el papel de quienes cuidan las aduanas y los puertos, que son las Fuerzas Armadas, miembros de Fuerzas Armadas y algunos empleados, ¿no? Y también qué pasa en los Estados Unidos. Si todo lo vinculamos al tema del narco, estaríamos diciendo que México no solamente es un narcoestado, sino es un estado terrorista. O sea, que además protege terroristas, porque las palabras importan, e importan los conceptos, porque eso tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos y su capacidad militar. De lo que se trata en este momento, y eso fue lo que pasó en El Salvador, ¿no? Mucho tiene que ver con el gasto en defensa. El gasto en defensa de los Estados Unidos, independientemente de que DOGE, la agencia que lleva y que tiene el liderazgo de Elon Musk, son intereses económicos todo esto, ¿no? Esta lucha contra las drogas, esta lucha contra las malas, pues ha derivado en sistemas de hipervigilancia, en pues la aplicación, ¿no? De infraestructura que generan ciertos intereses y además de la securitización que finalmente operan intereses privados, ¿no? Hay que entender que probablemente la presión que se va a ejercer con todo lo que va a decir los chapitos, con todo lo que va a negociar México con Estados Unidos, nos va a llevar a un punto en el cual México va a poner cámaras en todos lados para agradar a los Estados Unidos, nos van a vender armamento, pues todos estos contratistas, ¿no? Estados Unidos supuestamente baja el gasto del gobierno, pero incrementa el gasto en defensa en estos meses de trumpismo a niveles muy importantes, ¿no? Y esos gastos de defensa no es que la Secretaría el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, los militares son los que están ejerciendo el gasto, sino los contratistas, ¿no? Este gasto en defensa tiene que ver con estos intereses de estas empresas que dan tecnología, que dan servicios. Todo esto es un gran negocio para una pequeña élite, ¿no? No por cualquier cosa. Vemos todas las cámaras en San Salvador y pues la capacidad que tienen estos intereses estadounidenses, chinos, en este país tan pequeño, ¿no? Con el combate, ¿no? Al crimen organizado, ¿no? Y también pues la violación a los derechos humanos en las prisiones. Pero bueno, por un lado sí se logra aplacar el problema en el corto y en el mediano plazo, pero por otro lado nos inundan de intereses, ¿no? De dinero, y más bien lo pagamos nosotros, hacemos inversiones para que estos contratistas pues, puedan tener más réditos aquí en estos países. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, tu postrecito. Sí, bueno, pues yo respeto los puntos de vista de Víctor. Hemos discutido esto no de ahora, sino desde el gobierno de López Obrador, y ya pues terminó el sexenio y ahí están los resultados. Es decir, es un gobierno indefendible.
el que empieza, pues es una extensión del que terminó, maquillado o ligeramente maquillado. Sin embargo, bueno, pues yo creo que si no hay acciones, pues yo me sostengo en mi discurso, sigo pensando lo mismo. Cuando encarcelen al primer gobernador de Morena y lo enjuicien y lo sentencien, entonces podremos hablar probablemente de un cambio de sistema. Por ahora, pues todo sigue igual. Bueno, pues gracias por esta mesa de los jueves, la mesa de seguridad. Bueno, estaremos en la próxima semana. Hay muchos comentarios, es bueno la retroalimentación de las y los seguidores. Gracias a ustedes por esta mesa de seguridad. Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo. Buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias.